entendemos que un hijo nos es dado, significa que Cristo fue formado en ese niño en el vientre de María. Esto es bien importante porque realmente es un milagro que una virgen pueda contener vida de un feto o la vida de un bebé por dentro. Esto es algo sobrenatural, es algo inaudito, es algo, o sea, ¿cómo decir? Se sale del ámbito de lo humano y de lo natural, ¿verdad? Humanamente imposible. Entonces, de cualquier sistema religioso, cualquiera de sus profetas nacieron de un hombre y una mujer. El Cristo no, es una excepción. Segunda característica que es muy importante, que aquí es donde nosotros podemos tener muy claro que el ecumenismo es algo que nunca se va a poder, o sea, lo podrán intentar, pero no es algo lógico ni es compatible. El decir que todas las religiones son lo mismo, no. Porque Jesucristo hace una declaración que es muy importante, se le llama la declaración de la exclusión. Y esto lo cataloga por palabras del mismo como el único camino. ¿Sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y luego hace el principio de la exclusión. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces ahí queda excluido cualquier otro mediador, póngale el nombre que sea. Póngale el nombre de Mahoma, Buda, Confucio, dentro de las doctrinas católicas. No hay nadie, dice nadie. Si no es a través de Cristo, no se puede. Entonces no se llega al Padre. Entonces esto, lo que está haciendo Cristo es una exclusión. Los demás tendrán un rango, un nivel, humanos, profetas de sus religiones, pero el único que es divino y que entra en el propósito eterno para llevar a la gente a Cristo, al Padre, es Jesucristo. Sí, doctor. Y no solo en ese sentido, no se oye. No solo en ese sentido, sino también en que es el único mediador y el único intercesor. No hay intercesores, ni intercesoras, ni mediadores, ni mediadoras. Cristo es el único. Así es. Y el tercer punto que es clave para entender que la fe en Cristo es completamente diferente a las demás es la resurrección. Porque todos los líderes de alguna religión, sus cuerpos se quedaron en las tumbas. Ahí están. O sea, les llamarán tumbas sagradas, lo que ustedes quieran, pero el cuerpo de Cristo no está en ninguna tumba. Por lo tanto, con estas tres características, porque podemos agregar más, el cumplimiento profético, ninguna falla en las profecías de Cristo también, que lo hacen único. Pero con estos tres ejes rectores, nuestra fe en Cristo queda sustentada de una manera sobrenatural. Ninguno de estos tres puntos puede ser cumplido por un ser humano. El nacer de una virgen, no hay ni uno. Que se declare el único camino, nadie más lo ha hecho. Y tercero, esta resurrección. Alguien podría decir, pero es que hubo otras resurrecciones de muertos. Sí hubo, pero ninguno de ellos recibió cuerpo glorificado. Y volvían a morir. Jesucristo es el único que jamás muere y ahora tiene un cuerpo resucitado. ¿Quería decir algo? Sí, adelante. Otra cosa que nos hace totalmente únicos, ¿verdad? Dentro del reino, es de que esa intervención o ese hecho, esa verdad absoluta de todo lo que nos acaba de explicar, la vivencia es a nivel del espíritu. Cualquier otro va a ser práctica, va a ser tradición, etcétera, pero en Cristo todo sucede a nivel del espíritu. Yo creo que cuando Él dice que es la vida, Él no se está refiriendo a una vida natural, sino sobrenatural. Sí, por supuesto. El efecto de lo que decíamos ahorita, esto es nada más para diferenciar credos, pero ahora el efecto de lo que está diciendo Leti es que ya nosotros fuimos resucitados con Él. Y en efecto, nuestro espíritu, al ser recreado con Él, ya experimentó la resurrección. Por eso nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Somos una nueva creación en Cristo. ¿Por qué tuvimos que ser resucitados? Aquí el pastor quería decir algo. Bueno, pues muy rápidamente quiero enviar algunos saludos. Sí. Voy a interrumpir un poquito, pero Ariana Azul de Aguascalientes, Oscar Villa, a Nelly Olivas desde Juárez, Pascuala Severino desde República Dominicana, también nuestro amigo Kit Johnson se reporta, dice: hola amigo,
You're missing one brother on stage. Te falta un amigo en el escenario, ¿verdad? You, Mr. Keith Johnson, we are missing you here. Yoli Severino también de República Dominicana, Emilia Marta desde Monterrey, Lucía Murillo de Aguascalientes, Joana Sansi de Visión Mundial para la Familia en Italia. Y pues bueno, les mandamos un saludo a todos. Y recordarles que compartan esta transmisión para que pueda llegar a más personas también. Gracias. Bueno, entonces hablábamos, ¿por qué es que fuimos resucitados si todavía no hemos muerto? En el Espíritu dice que juntamente con Él fuimos resucitados. Entonces, espiritualmente ya estamos juntamente con Él. Sí. El proceso de este cuerpo, pues es nada más estar esperando, pero de hecho estamos juntamente con Él. Y otra cosa, sí estábamos muertos. Bueno, hay que recordar Génesis, que el Señor le dijo que cuando comieran del árbol, de cierto morirás. Ciertamente. Ese momento van a morir. Y sabemos que Adán vivió 900 y pico de años. Él se refería que en ese momento iba a morir espiritualmente. Sí. Muerto espiritualmente. Una traducción más correcta es: morirán y seguirán muriendo. Porque el alma y el cuerpo empezaron en un proceso de muerte. O sea, morir muriendo, pudiera decirse que es la traducción. En otras palabras, espiritualmente, ¡pum!, se da la muerte espiritual, y a partir de ahí empieza lo que los científicos llaman la segunda ley de la termodinámica en el cuerpo. Se le llama también la ley de la entropía. La Tierra entra en un proceso de descomposición, de muerte. Y el alma, no se diga, tienen experiencias que nunca habían vivido. Después de la muerte espiritual hay una reacción que es temor, vergüenza, culpa, no la habían experimentado. Vacío, exactamente. Y empieza el proceso de la muerte en el alma y en el cuerpo, pero en el espíritu ya estábamos muertos. Por eso dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, al haber esta resurrección, lo que trae la solución a la muerte espiritual del hombre. Y definitivamente somos resucitados con Él. Por eso la resurrección es tan importante. Cuando no hay una revelación de lo que decía ahorita Leti, que lo primero es en el aspecto espiritual, la gente celebra la resurrección como ver a Cristo de que ya volvió a la tierra, pero no conocen el efecto sobre los que resucitamos juntamente con Él. Y luego después lo que dice usted, Liber, y luego después ¿dónde fuimos posicionados? Resucitados para reinar con Él desde lugares celestiales. Entonces, la resurrección con el entendimiento no solamente debe ser de la resurrección de Él, sino nuestra propia resurrección. Esto es lo que tiene que quedarle más claro a la eclesía, ¿verdad? A las personas. Ahora, si nosotros resucitamos con Él en su misma resurrección, ¿significa que podremos volver a morir? Nunca más. Espiritualmente, sí, dice Leti, sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sí, moriremos físicamente, pero ya no experimentaremos lo que dice la Escritura, la segunda muerte. Y luego quedamos sellados por el Espíritu. Entonces la segunda muerte es algo que la iglesia ya no va a experimentar. Todo el que está en Cristo ya pasó de muerte a vida, jamás va a experimentar esta muerte. Nos convertimos en seres eternos, doctor. Por eso hay una gran confusión en la iglesia cuando se habla del juicio sobre el gran trono blanco y el juicio de que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Son dos cosas completamente diferentes. El juicio ante el gran trono blanco va a ver para todos aquellos que murieron sin recibir a Cristo como su Señor, sin haber nacido de nuevo. Pero que todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, que en el griego es bimá, significa que vamos a comparecer ante Cristo y Él se va a encargar de aprobar o desaprobar algunos actos que hicimos en la vida, y aquellos que sean hallados por Él como que fueron genuinos y motivados por el amor, motivados por Él, esos van a ser premiados. Ese es el tribunal de Cristo. Así es. Mucha gente tiene pánico, doctor, de estar en el tribunal de Cristo, porque dice que en ese tribunal van a ser expuestas las buenas obras y las malas. Pero
no se entiende que la palabra malas no es malas de moralidad, sino de mal material. Sí, pero está hablando de la calidad del material. Por eso cuando se lee los versículos respecto a pasar por el tribunal de Cristo, dice que son evaluados los materiales de construcción. Dice que hay 3 materiales que son preciosos: el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero hay otros 3 materiales de construcción que se los va a llevar el fuego: la madera, el heno y la hojarasca. Por eso es que ese tribunal es un tribunal de premiación o de pérdida de premiación. ¿Sí? Pero el juicio del trono blanco es otra cosa. Ahí es donde dice que la gente experimentará la segunda muerte. ¿Quiénes van al juicio del trono blanco? La gente que rechazó a Cristo. No hay vida en su espíritu, y dice que van a ser juzgados por sus obras. Fíjese qué terrible. Por eso volvemos a este punto tan importante. Dios no manda a nadie a la eternidad, al infierno. La gente escoge ir al infierno. Es una decisión personal. Es terrible en el sentido de que el regalo de la salvación está al alcance de todo el mundo, porque es un regalo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero aquí viene el punto donde cuando la gente no quiere recibir el regalo de la salvación, son personas que creen que por sus obras pueden llegar al cielo, o pueden llegar, y dice: cuando sean juzgados por sus obras, pues se va a hallar que ninguno es digno de recibir la eternidad. Por eso Romanos 1 dice: no hay justo ni aún uno. O sea, para los parámetros divinos, nadie puede acceder a la vida eterna por medio de su propia justicia. Es imposible, porque el parámetro divino no acepta ninguna falta. Entonces dice que ahí los muertos que murieron en el mar, en diferentes lugares, van a ser atraídos a este juicio, donde lo único que se les va a decir es que ni modo, ellos escogieron su vida sin Cristo, ¿verdad? Y que no están escritos en el libro de la vida. Y que no están escritos en el libro de la vida. Ahora, qué interesante este punto. Sigue la señora Leti, nada más para terminar este punto. Este es un asunto de congruencia y es un asunto de respeto de la voluntad. Mucha gente no lo ve así. Si toda la vida decidió alguien en su vida terrenal que Cristo no estuviera en él, lo rechazó toda la vida, ¿por qué lo va a querer en la eternidad? O sea, sí, es como alguien que tiene una relación con una persona y le dice: aléjate de mi vida, no quiero nada contigo. Está diciendo: bueno, si no quieres nada conmigo ahorita, significa que no quieres conmigo nada después tampoco. Es lo que el hombre hace. Por eso es tan triste esto, Liber, porque dejan de experimentar el amor perfecto de Dios. O sea, este amor y este regalo de la salvación es algo que Dios ha extendido a todo aquel que cree. Por eso cuando alguien en la tierra dice: yo no lo deseo, no quiero nada, Dios lo respeta a tal grado que tiene efecto sobre la eternidad. Sí, estaba pensando yo lo siguiente, apóstol. Cuando Adán y Eva decidieron lo que decidieron y lo que se conoce como la caída, entre todo lo que ellos experimentaron fue una separación. Así es. Del Padre, ¿verdad? Fue una separación, y de ahí toda la raza humana creció en esa separación, excluidos de la presencia, de la comunión. Entonces yo siento que además de la libre decisión de no aceptarlo, es esa condición de separación, ¿verdad? Porque al aceptarlo nosotros somos hechos uno, y esa condición de ser hechos uno es lo que nos da acceso a todo lo que decíamos ahorita, pero esa condición de separación se experimentó por la mala decisión de ellos. Entonces, si alguien no llega a lo que estaba diciendo el apóstol, el doctor, es la condición de separación, independiente de su decisión, que yo estoy de acuerdo que también es por su decisión, ¿verdad? Pero su condición adámica, su condición claro, de separación con el Padre, de comunión, es lo que los lleva a estar separados. Sí, el detalle es que el ofrecimiento de reunirse con Cristo está para el que quiera. Y en el caso de cada uno de nosotros estuvimos en esta condición de caído, de muerte, pero dijimos que sí, y entendemos que nos hicimos uno con Cristo. Yo creo en que una de las características de Dios es la justicia. Él es justo, no nada más el righteousness, sino es justo. Él jamás podría juzgar a nadie, doctor, que no hubiera recibido la oportunidad de aceptarle, ¿verdad? De aceptar el regalo.
no va a haber, inclusive muchas personas antes de pasar con el doctor dicen, pero ¿qué pasó con las culturas antes a Cristo o que estaban en otros lugares geográficos, los mayas, los aztecas? Dice la escritura que Dios diseñó un dispositivo llamado conciencia, que este dispositivo llamado conciencia en cada persona estaba ligado a principios de Dios y que como no fueron expuestos a Cristo, porque no era el tiempo o el lugar, no se había predicado el evangelio, Dios no los iba a desechar, sino que de acuerdo a sus principios de conciencia iban a ser juzgados. Pero aún después dice la escritura que el Señor le predicó a los muertos. Él llevó cautiva la cautividad a los espíritus encarcelados. Y tenemos que recordar, esto es para que usted lo sepa, que están escuchando, porque nosotros tenemos que poder defender lo que creemos, ¿verdad? ¿Qué pasó con todas esas personas que murieron antes de Jesús? Los justos iban a un lugar llamado el seno de Abraham y los injustos iban a un lugar llamado el Seol o el Hades. Y todos ellos recibieron después de la muerte de Cristo la notificación o de su salvación en Cristo o respetar el rechazo que ellos tuvieron por el Señor. Entonces, esto es nada más para que tengan esa parte teológica, este conocimiento, puedan defender lo que creen. Pero lo que nosotros hoy disfrutamos son los beneficios de la resurrección. Para nosotros ha sido algo extraordinario haber resucitado con Cristo. Doctor, ¿quería comentar algo? ¿No? Ok. Estos beneficios de la resurrección nos permiten a nosotros vivir en el que vive. Por eso Él sigue siendo el yo soy eterno, porque Él siempre será. Por eso la escritura dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros en esta resurrección fuimos resucitados con Él y fuimos incluidos en su vida y en su persona. Por eso es tan importante entender otra vez cuáles son los beneficios de la resurrección. Primero, nunca más moriremos, espiritualmente hablando. Segundo, fuimos incrustados en la vida de Él. Tercero, este cuerpo algún día va a pasar no a mejor vida, este cuerpo se verá destruido pero resucitará con un cuerpo glorificado, porque Él es el primero en todo, tenía que ser el primero. Entonces nosotros vamos a poder vivir lo que Él vivió con un cuerpo glorificado. Yo entiendo que hay diferentes formas de interpretar la escritura. Hay quienes ven a la tierra como un elemento donde una persona muere y se acabó todo. Otros creemos que Dios nos va a seguir dando la oportunidad en el tiempo marcado por Dios, ¿sí? Que tenga que ver cuando Él regrese en gloria, donde nosotros regresamos y la tierra no será destruida. La tierra será una base de operaciones para el reino. Hay diferentes puntos de vista, pero este es el nuestro y respetamos otros, ¿verdad? Porque se reinará sobre la tierra por siempre y para siempre. Entonces todos los reinos de la tierra también van a tener que doblar la rodilla ante el Señor. Todos los gobiernos de la tierra van a tener que obedecer al Cristo. Entonces, en el caso muy personal de nosotros, creemos que Jesucristo regresará en gloria, creemos que regresaremos con Él, pero no con estos cuerpos, porque en mi caso, pues yo creo que necesitaría unas alas hidráulicas muy fuertes para que levanten a este gordito. No sé a ti, carnal, sí, ¿verdad? Pero serán otros cuerpos como los que vemos que después Jesús tiene y la experiencia que vamos a leer en un momento más. No sé si quieran agregar algo de los beneficios de la resurrección, doctor, adelante. Con respecto a eso de rechazar a Cristo durante toda la vida, yo he leído a muchos autores muy serios y también en lo personal lo he visto, que personas que están en un estado terminal, un estado de coma, se les puede hablar de Cristo porque el oído es lo último que se pierde en los procesos neurológicos. Científicamente hablando. Está científicamente comprobado. Y muchos, pues el Señor ha revelado y yo lo he constatado con personas que están en estado de coma y les digo que reconozcan a Cristo. Yo he notado cambios en su rostro y movimientos de que sí están oyendo y están
pensando en eso que se le está diciendo. Así es que si una persona está en un estado de coma, en un estado terminal, usted sí le puede hablar de Cristo y decirle que es su Salvador, puede ser su sanador, pero sobre todo su Salvador, y sí lo va a escuchar. Pues es un punto interesantísimo y quisiera tomar un poquito ahí, quedarme, porque nosotros predicamos el Evangelio, predicamos buenas noticias, ¿verdad, señora Leti? No, nosotros no estamos en el ministerio de la condenación, nosotros trabajamos para el ministerio de la reconciliación. Mucha gente queda con un pánico terrible de cuando personas amadas según ellos no recibieron a Cristo en su corazón. Pero Dios no está buscando la oportunidad para condenar personas. Dios está buscando la oportunidad para salvar. O sea, inclusive dice que Él inclusive ha dado hay un periodo de gracia para que la gente pase al arrepentimiento, doctor. Estamos hablando en el ámbito de los tiempos. Yo también creo algo adicional a lo que dice usted, doctor. Creo que muchas personas, hasta en los últimos microsegundos de su actividad cerebral, pueden entrar a un proceso de arrepentimiento. O sea que hay personas que dicen, bueno, es que se murió y no recibió a Cristo. Es algo que jamás vamos a saber hasta que lleguemos allá. ¿Por qué? Por eso es tan importante predicar a tiempo y a destiempo. Porque una persona que le deja una semilla a alguien ahí y que le ha explicado que Jesucristo le ama, que Jesucristo vino a salvarlo, que Jesucristo vino para darle vida eterna, aún en un microsegundo él puede clamar al Señor y ser salvo. Por eso es que nosotros no estamos aquí para andar juzgando quién va y quién no va, o mucho menos desear, ¿verdad? Pues es que se portó mal toda la vida, de seguro se va a ir al infierno. No, espérame tantito, tenemos que entender muy claramente, el negocio de los hijos de Dios es la salvación. Negocio, la reconciliación. Me refiero a la actividad preponderante que nosotros tenemos junto con traer la manifestación del reino, es llevar a personas a Cristo. Y el Espíritu Santo trabaja hasta el último microsegundo en la vida de las personas, porque Él trabaja así. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Convencer de pecado, doctor. Adelante, quería decir algo. Al respecto, yo una vez estaba orando y pidiéndole al Señor revelación, porque si había muerto el hijo de una enfermera estimada, compañera en el Seguro Social, en un choque de un carro se había muerto, ¿verdad? Y le dije, Señor, ¿y ese muchacho tendría tiempo de arrepentirse si fueron, pues que un segundo sería lo que tardó entre el golpe y la muerte? Y me decía el Señor, para ustedes, yo claramente escuché eso en mi espíritu, lo que es un segundo para mí puede ser, o un microsegundo, para mí puede ser una semana entera, me dijo, porque tenemos distintos conceptos del tiempo. Claro, sí, mientras entendamos el corazón del Padre. Aquí es donde la religión nos robó tanto también. Esa religión, cómo estamos peleados con ellos, señora Liber, ¿verdad? Muy peleados con la religión como sistema, como sistema, no las personas. Prácticamente pareciera que desearían que la gente fuera al infierno. Siempre están buscando, falló, la regó en algo, inclusive mandarle al infierno hasta los hijos de Dios, ¿verdad? Tuvo esto, no se arrepintió. Primero, es algo que jamás vamos a saber. Segundo, el corazón del Padre tiene que ver con un corazón que tiene una característica, es un amor incondicional, y es un amor que no tiene las limitaciones sentimentales del humano. Las limitaciones sentimentales del ser humano buscan su justicia por su propia justicia. En otras palabras, los parámetros de justicia del ser humano no tienen nada que ver con los parámetros de justicia. Los parámetros del tiempo de Dios no tienen nada que ver con los parámetros del tiempo de Dios. Los del hombre con los de Dios no tienen nada que ver. Imagínense que 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. O sea, lo que puede estar ocurriendo en ese microsegundo que usted decía, doctor. Pero sobre todo, ¿cuál es la voluntad del Padre? Tener hijos. O sea, si en el último microsegundo de su existencia hay la oportunidad de que esa persona llegue a Cristo, el Padre va a seguir trabajando, el Espíritu Santo sigue trabajando, y las semillas que alguien le sembró a esas personas
Uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que cosecha. ¿Y no será que el que cosecha también es Cristo al final? Entonces, nosotros la religión nos hizo predicar el evangelio para asustar a la gente con el infierno. El reino nos habla de predicar el evangelio para que pasen de muerte a vida. El reino nos enseña a predicar el evangelio para pasar de una potestad a un reino. El reino nos enseña a predicar para que puedan encontrar el amor más perfecto que jamás han tenido. La predicación del reino son buenas noticias. Estás muerto, pasas a la vida. Son buenas noticias, puedes pasar hasta una naturaleza divina. Entonces, no es nuestro trabajo estar mandando gente al infierno. O sea, ese no es el trabajo. Lo que pasa es que en este sentimentalismo humano, inclusive de que me la hicieron, ojalá se vayan al infierno los que me criticaron. Yo quiero decir una cosa, no nos corresponde. Aparte es una situación muy infantil. Yo aquí voy a decir una cosa que a lo mejor no nos va a gustar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía tenemos esa área justiciera, todo el mundo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que el Hijo de Dios tenga que ser un dejado, ni que se deje, no estamos hablando de eso. Dios nos dice que hasta tenemos que ser personas astutas, tenemos que ser personas sabias, personas de discernimiento. Hasta dice que tristemente los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Prácticamente está diciendo el Señor, ubíquense, despiértense, tienen discernimiento, no está diciendo que seamos los dejaditos, no está diciendo eso, pero tampoco la Escritura nos dice que deseemos el mal de las personas. Entonces, de repente, como hemos sido tan perseguidos por el mundo, pues ya verán lo que les va a pasar en el infierno. No nos corresponde. Ahora, si usted me puede decir, ¿y por qué no nos corresponde eso? Pues porque nosotros tenemos la gracia de, aunque somos perseguidos, pertenecer a una raza que no le debe afectar la persecución. O sea, somos una raza superior. Esto no es una cuestión de por tener una religión, no, por tener una vida impartida. Somos la raza más poderosa sobre la tierra, que debiéramos tomar los ejemplos de Cristo. ¿Qué hace Cristo con respecto a los que lo crucifican? ¿Cuál es la oración hacia el Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, ¿qué hace cuando lo están apedreando también? Perdónalos. En otras palabras, es una raza caída, es su gente herida, es gente con complejos, es gente con una naturaleza de maldad. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? Misericordia. Porque inclusive si muriéramos, para nosotros morir no es un problema. Para un hijo de Dios morir, ¿sabe qué es? Pues ganancia, la liberación de este cuerpo. Entonces es una óptica completamente diferente. Y yo quiero soltar este mensaje antes de pasarle al Iber el micro, ¿verdad? Este mensaje de esperanza. Si usted perdió a alguien y no estaba en Cristo, no dé por hecho de que no está en la vida eterna con el Señor. No lo asegure, porque se puede llevar muchas sorpresas. ¿Qué hace con el cuate que está ahí en la cruz? Ese sí, ¿de qué calaña sería ese compa? De lo peor. O sea, para llegar a una muerte de cruz se crucificaba a lo peorcitito o peorzotote, y sin embargo le dice, hoy mismo vas a estar conmigo. O sea, ese es el nivel de misericordia y de amor. La cuestión es de lo que se pierden en la tierra por no estar con Cristo. Señora Liber, son cosas diferentes. Y luego Gaby. Bueno, en lo que usted decía y el doctor, hemos sido llamados a ser reconciliadores, a llevar a personas sin ser selectivos, sino predicar el evangelio de la gracia, porque casualmente, valga la redundancia, es de gracia, no de condenación. Así es. Entonces, el no ser selectivos, nosotros no nos podemos guiar por las apariencias, decir, no, ya no la hace, ni para qué decirle, no, porque ni sabemos. Lo sabemos. El plan de Dios y lo que Él puede hacer a futuro, y yo no me lo imagino. Mi plan, mi propósito, el llamado de Dios, como usted decía, es predicar a tiempo y a destiempo. ¿A quién? A todos. A todos. A todos. Dejar la semilla y Dios dirá quién viene a regarla, y la cosecha es de Él. Y para mí lo veo así, como un beneficio de la resurrección. Claro que sí. Porque al ser yo resucitado juntamente con Cristo, y el plan eterno es llevar a
todos a la reconciliación con el Padre, pues qué maravilloso que me haga a mí colaborador de Él en el Claro. plan eterno. Esta es una distinción Enorme. tremenda que no la dimensionamos, y claro que hay gozo, yo me imagino en los tres, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, cuando estamos dando de gracia el mayor regalo, que es al Cristo impartido que nosotros tenemos. Así es, mija. Imagínese, antes de pasar con Gaby, lo que daría cualquier gente a lo mejor por trabajar en una de las principales empresas transnacionales. A lo mejor la gente diría, yo daría, hasta trabajaría sin sueldo por pertenecer a tal empresa por un tiempo. Nosotros hemos sido incluidos en la empresa más importante, que tiene efectos más importantes, el propósito eterno, en el que gracias a la resurrección fuimos incluidos, Gaby. Yo creo que va muy de acuerdo con lo que se enseñó ayer, apóstol, con el discipulado de ayer. Sí. La confusión de conceptos Sí. con respecto al celo. Muchas veces ese celo que se entiende en una manera religiosa puede llegar a ser acepción de personas a conveniencia del punto de vista de quien lo está diciendo. Todo esto lo podemos sustentar en Primera de Juan, que dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Yo creo que ese versículo es tan profundo, tan intenso, porque la vida lo abarca todo. Así Nosotros es. portamos la vida, somos la vida, tenemos la vida, estamos en la vida, vivimos por la vida, y la vida es Cristo. Claramente lo dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Claro, y ahí habla de esta vida Zoe, que es eterna y es divina. Entonces, por supuesto, fíjate qué interesante antes de pasar con el doctor. No íbamos a pasar. Ok. Usted sí va a pasar. Bueno, va a decir cómo va México en el partido. ¿Va ganando 2-0 México? 1-0 ganando México, perdiendo. Miren nada más, qué barbaridad. Sí, con Nueva Zelanda. Ay, bueno, pero eso está de más. ¿Qué resucita también? Al ser conectados al propósito eterno, resucita el poder encontrar su asignación de acuerdo al propósito eterno. Y esto es brutal también, es algo extraordinario, porque cuando se resucita en Cristo y se entiende que se está en un propósito eterno, ahora resucitan sueños que nos fueron robados por el mundo, por la religión, por errores personales. En esta resurrección, donde yo me veo incluido en este propósito eterno, empieza a indagar mi espíritu. ¿Para qué estoy aquí? Sí, o sea, por causa del propósito eterno hay una asignación para mi vida, y el espíritu nos empieza. Esta es una interpretación personal. Yo creo que cuando la escritura dice que el espíritu nos recordará todas las cosas, no solamente es lo que aprendimos aquí, no nada más eso, sino desde lo que en la eternidad nos fue instruido. Entonces, porque Él tiene esa capacidad, el Espíritu Santo, decirle, antes de que estuviera en el vientre de su madre, déjeme decir las pláticas que tuvo usted con el Padre. Por eso nuestra oración debe llegar hasta pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que en la eternidad se nos asigna. Él tiene la capacidad de recordarnos todas las cosas. Señora. Bueno, yo me estaba meditando sobre que al el hecho de estar conectados con esa dimensión de lo eterno, con esa dimensión del espíritu, el resultado en lo cotidiano, en la vida diaria, ¿dónde quedan? Me pregunto yo, ¿dónde quedan nuestros argumentos mentales, nuestros pensamientos? ¿Dónde quedan las emociones negativas? ¿Dónde queda cada una de esas circunstancias que nos roban la paz? Si estamos conectados en esa dimensión, ¿en dónde quedan? Lo que pasa es que no tenemos esa conciencia de esa conexión, como decía Gaby, inmersos en lo que es la vida que es Cristo. Por eso la escritura, cuando dice echa mano de la vida eterna, no está hablando de echar la mano de que voy a volver a nacer de nuevo y otra vez, una y otra, no. Está hablando que eche mano de esa dimensión de la eternidad, donde ya están codificadas todas las cosas, dadas todas las cosas.
el problema es un problema de enfoque, es un problema de distracción. Por eso la Escritura, ¿cómo nos declara respecto a esta vida? Como seres llamados los de arriba. Nosotros somos de arriba, de la luz. Fíjese, o sea, la luz, los de arriba, los que están sentados en lugares celestiales, los que pertenecen a un reino inconmovible, los que fueron engendrados de semilla incorruptible. O sea, nos ubica para que no nos desenfoquemos. Ahora, porque es muy claro lo que él nos dice a nosotros: en el mundo tendréis aflicción. O sea, no está diciendo de que va a ser fácil. Nadie dijo que esto era fácil. O sea, Jesús nunca dijo va a estar sencillito. Lo que nosotros tenemos que entender hoy, que en un país como el nuestro tenemos toda la libertad para que este crecimiento en Cristo sea manifestado. Imagínense países donde ni siquiera pueden reunirse a orar, donde ni siquiera pueden tener una Biblia. Nosotros somos privilegiados, y muchos de los que nos están recibiendo ahorita son privilegiados. De hecho, ahorita yo quiero que sepan que hay una reunión en Cancún de la Organización de Estados Americanos, en donde se están debatiendo principios a favor de la familia, en contra del aborto, en Cancún, en la reunión de la OEA. De hecho, ahorita en este momento nosotros declaramos en el nombre de Jesucristo que en esa reunión el Espíritu Santo trabaja de una manera tan poderosa en favor de los principios del reino. Declaramos que las tinieblas serán confundidas entre ellos, y que los representantes del reino de la luz saldrán avantes en todas sus propuestas, para que el avance del reino sea notorio en las naciones latinoamericanas que están siendo representadas ahí, incluyendo también a Estados Unidos, ¿verdad? Esta es la declaración, la hacemos con toda la fe y entendiendo nuestra posición que tenemos en Cristo. Bueno, Sergio, yo creo que es bueno que saludes personas, porque después se enoja la gente, carnal. Sí. Doctor, anda ya pues nervioso. bueno, la mayoría son saludos al panel, a las personas que nos encontramos en este lugar. Saludos a Los Iguales Se Atraen, a Ana Laura Cabrera. Ellos están en Perú. Lisbal, también a Lupita Pomar desde Zapopan, Jalisco. Tenemos a Hugo Alcocer desde Monterrey, Ana Luisa Avilés Espinosa. Hermosa familia, nos mandan saludar, gracias por compartir. Chayo Segovia desde Arizona también nos están recibiendo. James Cabrales desde Uvalde, Texas. También está Magdalena Cacique desde Conacatepec, Morelos. Delia García de Alvarado también nos saluda. Hortensia Macías desde Chihuahua. Meredith Fernández del Estado de México. Tenemos también a Grisel Maldonado desde Puerto Vallarta. Abraham Rodríguez desde San Diego, California. Tenemos también a, Grisel Maldonado, creo que ya la había mencionado, José Larios desde Denver. La pastora Lourdes Covarrubias desde Casas Grandes, que dice que está feliz porque este fin de semana estará compartiendo con ellos ahí en Casas Grandes. Ahí vamos a estar en Casas Grandes, tierra escogida para manifestar la gloria del Señor. Entonces, qué privilegio haber ya resucitado, ¿verdad? Esto es una mentalidad que tiene que quedar en nosotros, la mentalidad de resucitados. Continuamos leyendo porque pues, yo creo que ya es justo terminar el segundo libro que hemos leído, ¿no? ¿Ya son 4 años? No, son como 2 años y medio, pero ya llevamos 2 libros, Mateo y Juan. Pero María, en el 20:11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Imagínense el velo todavía, ¿verdad? Y hay que entenderlo, no es una situación crítica, es una situación de que no habían entendido el poder del Cristo, todavía no habían entendido las declaraciones del Cristo. Ellos tenían un celo, como decíamos ahorita, Gaby, un corazón ferviente, pero no tenían entendimiento de lo que estaba pasando ya a nivel de lo eterno. Dice, Jesús les dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María.
Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, suéltame porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos. Y esta es una declaración poderosísima. Y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora lo que está diciendo, ahora sí, esto empezó. Ahora sí, el haber dicho consumado es, cobra el efecto para el nacimiento de la eclesía, cobra el efecto para los resucitados, cobra el efecto de que al Padre le he dado hijos. El deseo del propósito eterno ahora tiene una razón de ser, donde ahora yo dejo de ser el unigénito. A partir de hoy soy el primogénito, el primero entre muchos, donde valió la pena el sacrificio, donde por causa de esta resurrección el Padre cumple lo que le corresponde en el propósito eterno, porque lo que le correspondía al Hijo era ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que le correspondía al Padre era no dejarlo en el abismo, sino resucitarlo. ¿Qué más le correspondía al Hijo? Quitarle los elementos legales a Satanás, pisotearlo y dejarlo por debajo de la autoridad de la iglesia. ¿Qué le correspondía al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el poder de la resurrección. El mismo Espíritu, por eso dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo es el Espíritu de la resurrección. Entonces aquí vemos conjuntado en este momento, doctor, la culminación o el término de la antigua creación, el juicio sobre el mundo y la inauguración del nuevo pacto, de una nueva creación, de la familia de Dios. A partir de ahí, ahora sí, Dios empieza a tener su familia por engendramiento, la unidad con el Padre, el nacimiento de la eclesía o la esposa, el posicionamiento, la autoridad. Entonces, en ese momentito Jesús estaba haciendo una declaración brutal, poderosísima. Ahora ve, dile a mis hermanos. Yo no sé en qué momento, porque lo que tenemos que entender que todos ellos faltaban pasar por la experiencia del nuevo nacimiento, pero yo creo que aquí estaba haciendo la declaración del tiempo. Ahora sí, este es un tiempo ya de la familia, porque ahora con su resurrección lo podemos interpretar de dos maneras. En el ámbito de lo eterno, ya después de la resurrección fuimos resucitados todos, ¿sí? Pero faltaba en el ámbito terrenal el nuevo nacimiento de ellos, pero no en el ámbito de lo eterno. Aunque muchos dicen que después de la muerte y resurrección ya todos estaban limpios por el hecho de haber resucitado, y por eso les llama hermanos y todo. Claro que después entendemos por la revelación que para que esto se haga efectivo se necesita la confesión personal y el asentimiento personal, pero al momento de resucitar, no, dicen algunos comentaristas, ya estaban limpios. Ya. Esto es a lo que me refiero del ámbito eterno. En el momento de la resurrección, como entra al ámbito de la eternidad, los que iban a ser salvos quedaron limpios. Todo el que iba a ser la iglesia quedó hecha una nueva creación. Y esta es una declaración brutal, extraordinaria, ¿verdad? Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Habrán entendido estos muchachos que les hubiera dicho ahora son mis hermanos, ahora tienen a Dios como Padre? Yo creo que quedaron peor todavía, ¿verdad? Sí, totalmente. Primero, en el sentido de que resucitó, y luego segundo, esta posición que ahora tenemos, ¿verdad? Fue algo extraordinario, ¿verdad? Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. No entró por la puerta, descendió, apareció en medio, ¿sí? Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y al decir esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Aquí está. Lo que ya había confesado que era en el ámbito de lo eterno, llega a él y lo hace en el ámbito terrenal, ¿verdad? Otra cosa muy importante aquí: ¿por qué les tiene que enseñar las manos y el costado? Porque si no se los enseñan, no lo hubieran reconocido. Porque ¿en qué condiciones terminó él físicamente? Deshecho. Entonces ellos hubieran dicho: no puede ser. O sea, este no es el cuerpo de ese. Y él dice: momento, miren, aquí están las manos y el costado. Pero también por otra cosa muy importante, porque es la resurrección del Hijo del Hombre. Entonces, con sus manos físicas de ser humano, ¿sí? Del cuerpo de humano, claro, ya glorificado, pero esta es la glorificación de la nueva raza también. Por eso es que estamos sentados con Él en lugares celestiales, y aunque fuimos recreados en Cristo, seguimos teniendo componentes humanos, ¿verdad? Que esto también, como decíamos la vez pasada, es algo que para borrarlos el entendimiento. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos. Y otra vez dice: estando las puertas cerradas, ¿verdad? Pasa a vosotros. Perdón, mija. Leo el 23. Ok, perdón, se nos pasó. Recibid al Espíritu Santo era el 22. Y el 23: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Uy, el poder de la iglesia. Sí, adelante, Gaby. Aquí puedo notar un punto muy, muy interesante, apóstol. Sí. En el versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, la traducción OJB dice literalmente: Cristo respiró en ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Quien se les aparece en medio, según esta traducción, fue Jesús, el que ellos conocían como su amigo, como su maestro, como su rabí. Pero el 23 dice claramente que quien sopló el Espíritu sobre de ellos fue Cristo. Claro, por eso Cristo, el resucitado, es el dador del Espíritu. Pero ¿cómo lo dice la Escritura? El Espíritu vivificante. Ahora Él tiene una habilidad nueva, es el Espíritu vivificante. Sí, ellos estaban viendo a un Jesús resucitado, pero realmente Él era la operación del Cristo. Que otra vez hay que entenderlo, es Jesucristo, ¿verdad? Pero en este momento están las habilidades del Cristo. Y el 23: a quien perdone los pecados les serán perdonados, y aunque se los retengáis les serán retenidos. Me gustaría ver esa traducción, señora Gaby. ¿Cómo dice el 23? Sí, dice lo mismo. Si ustedes le otorgan perdón, dice: si ustedes otorgan perdón de los pecados a alguno, ellos tendrán perdón. Y si ustedes ustedes lo retienen, ellos serán retenidos. Pero sería interesante analizar de qué está hablando, Claro. si está hablando del pecado o de ellos como personas. Lo que hay que, a ver, Yo adelante. siento que ya está hablando de la naturaleza adámica, ¿no? Está dando como autoridad. Yo siento así que está dando la nueva autoridad que ellos estaban recibiendo en el reino, ¿no? Vamos a profundizar ahí, porque es un versículo muy interesante, muy, muy interesante. Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista anímico también. Al que tú perdones, queda suelto, pero a quien no perdones, le retienes. En otras palabras, queda una carga sobre esa persona. Pero esa es otra interpretación. A los que ustedes declaren, pudiera ser también. Esta es otra de las interpretaciones. A los que ustedes declaren salvos se van a salvar. Yo me inclino por esa, como colaboradores, y lo que decíamos hace rato, al presentar a Cristo, ahí está
el acta de los que estaba contraria y sus pecados le son inmediatamente perdonados. Pero por dejar la semilla y llevar el evangelio y el plan de salvación. También, es que nosotros, ¿cuál es el mensaje que nosotros llevamos a la gente? ¿Que sus pecados le van a ser perdonados o que ya le fueron perdonados? Que ya fueron perdonados. Entonces, en este mensaje de salvación, nosotros no le estamos reteniendo el pecado a la gente. Más bien a quien no le, a quien no le llevamos el mensaje, no que esté reteniéndose el pecado, sino que no son informados de que el pecado les fue perdonado. Es que el pecado quedó perdonado, la solución, el pecado quedó perdonado. El recibir a Cristo activa ese regalo. ¿Sí me explico? Pero el efecto, este es el cordero que quita el pecado del mundo, punto, se acabó. El detalle es quién recibe ese regalo. Son dos cosas diferentes. Pero vamos a seguir estudiando ese versículo, ¿qué les parece? ¿Lo vamos a seguir estudiando? Sí, hay que estudiar las referencias. Pero pues ya tenemos que ir terminando, me emociona. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Una declaración muy importante también. Jesús acepta la declaración de su deidad, de su divinidad. Por eso cuando personas dicen: no, Jesús es una creación, el Cristo es una creación. No, momento. No. El Cristo es eterno. El cuerpo de Jesús nació en el año 0. Sí, hay que tenerlo claro. Pero el Cristo ha vivido desde la eternidad. Es Dios, es el Verbo. Aquí lo que está reconociendo Tomás es: le he revelado. No solamente eres mi Señor, eres mi Dios. En otras palabras, es una revelación muy parecida a la de Pedro. ¿Sí? Tú eres mi Dios, eres mi Dios. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús acepta también, doctor, esta declaración de Dios. Si no fuera Dios, ¿qué hubiera dicho Jesús? No digas eso, es una blasfemia. ¿Sí? Dios solamente hay uno, pero Él está aceptando que Él es su Dios. Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí viene muy claramente cuál es el objetivo del libro de Juan: entender la naturaleza divina de Jesucristo. Y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Llegar a esta resurrección, llegar a la vida eterna, llegar a compartir la naturaleza divina. Todo eso es el objetivo del libro de Juan. Pastor Sergio. Sí, muy rápidamente una referencia precisamente a lo que hablábamos de Juan 20:23 y dejándolo ahí un poquito para su análisis posterior. Claro. Dice aquí una interpretación que en esta palabra de Dios está el mensaje autorizado por el mismo Salvador para que los apóstoles lo pudieran predicar o comentar. Claro. Dice: cuando lo predicamos, abrimos la puerta al cielo para los pecadores, puesto que es el evangelio de la salvación provista únicamente por Jesucristo. Él nos dice que cuando predicamos ese evangelio, podemos decir a los que lo aceptan que sus pecados han sido remitidos o perdonados totalmente y que están salvados y en camino al cielo por la bendita sangre de Cristo derramada a su favor. A los que lo rechazan, les podemos declarar que con sus pecados retenidos siguen bajo condenación eterna, es decir, están en camino de perdición del infierno. Y bueno, vienen algunas referencias en Mateo 16:19, Juan 3:31 al 36 y 20:21 al 23. Así es, por ahí coincidimos la mayoría, que es el mensaje. Y cerramos con esto. También le quiero decir, ahorita que hablábamos de la resurrección, de esta esperanza que queremos dejar ahí en las personas, que es el hecho de que no demos por sentado que las personas de las que no fuimos testigos de haber servido a Cristo no están con el Señor. Eso, y también otra cosa: muchas personas cuando están en el lecho de la muerte
también podemos decir que son personas que han escogido no regresar a la tierra. En otras palabras, porque mucha gente dice, es que Dios tiene el poder para sanar, Dios tiene el poder para inclusive traerlos de vuelta a la vida. Pero ¿qué pasaría si las personas ya no quieren regresar? Respete el libre albedrío. Sí, o sea, que dijeran, no, Señor, ya no le muevas. Yo aquí estoy bien y para atrás ni para agarrar vuelo. Yo he estado en experiencias de personas que han visto ya el reino con los ojos del Espíritu. Mi abuela, Lola, no sé si te acuerdas, papá. Él tuvo una visión y decía, no, ya lo que me quiero es ir. Ya. Entonces, entendamos que la vida eterna la tenemos, que ya disfrutamos de la presencia continua, que nuestra realidad es la realidad del resucitado. Pero también hay que entender que por haber sido resucitados no tenemos temor a la muerte. Es más, tenemos la certeza de que en cuanto este corazón se detenga, pues somos liberados del cuerpo de nuestra humillación. Les enviamos un fuerte abrazo, les amamos mucho, declarando que a usted se va a ser revelado continuamente su posición de resucitado. Fuerte abrazo y regresan los micrófonos con nuestros queridos compañeros, porque somos compañeros. A nosotros nos toca estar aquí en el panel, pero somos compañeros de los de medios. Un fuerte abrazo a las personas de medios, gracias por su cooperación también.